Muy buenos días, mis estimados estudiantes del sexto grado. Quien les habla, su profesor Luis, nuevamente viniendo ya con el video que corresponde al día 5 de la semana 26. Bien, vamos a proceder a grabar el video para la explicación de la clase. Bien, lo primero que vamos a ver es nuestra programación semanal, semana 26, día 5. Luego tenemos nuestra institución educativa, el área al que vamos a trabajar y el tema: ¿cómo sé que estoy aprendiendo a escribir anécdotas? La fecha 2 de octubre del 2020. Nuestras normas de convivencia que le vamos a establecer para al final de la sesión evaluarlas si hemos cumplido o no. Los recursos que vamos a necesitar el día de hoy es la ficha Me autoevalúo la escritura de mis anécdotas. Ya esta me la va a proporcionar el Minedu en la sesión de recursos, pero como siempre yo les traigo todo aquí para que ustedes ya no estén buscando nada más y nos quedemos trabajando con nuestras diapositivas. Son 4 hojas que nos proporciona y esas 4 hojas las vamos a ver aquí en este video. Bien, el desarrollo de la actividad, pues recuerdas lo que hemos venido haciendo. Esta semana es muy especial porque hiciste algo diferente a las demás. Has reflexionado sobre cómo debes ordenar tu portafolio y te diste cuenta de cómo usarlo para aprender. Luego te has autoevaluado a partir de la revisión de algunas actividades que ejecutaste en las semanas 20 y 21. Compartimos recuerdos significativos en familia. En esas semanas realizaste acciones que te permitieron resolver interrogantes sobre cómo se forman los recuerdos y cómo podemos obtener información sobre los recuerdos que son significativos en nuestras familias. Luego, realizaste tu producto final. ¿Cuál fue? Escribir anécdotas familiares sobre momentos agradables que les motiven a seguir juntos. Hoy tienes la oportunidad de mejorar el producto final y reflexionar sobre qué falta corregir en la escritura de tus anécdotas, sobre los recuerdos de tus familiares. Esto te permitirá identificar tus logros y las dificultades que se te presentaron. Bien, eso es lo que vamos a ver ahora. Nuestra meta será reflexionar sobre los avances en tus aprendizajes y así mejorar tu producción final y elaborar tus compromisos de mejora al escribir textos narrativos. Vamos a empezar. Para iniciar la actividad te invito a recordar. Habían pasado casi 2 semanas de aprender y profundizar sobre los recuerdos. La meta era escribir algunas anécdotas de los recuerdos que te agradan. El jueves analizaste algunas formas de cómo escribir anécdotas, las características de las anécdotas y recursos para narrar, y planificaste tus anécdotas. El viernes las escribiste, tomaste en cuenta las recomendaciones de escritura y las revisaste con una tabla de indicaciones de nombre, presentación de anécdotas, para decidir si debías hacer correcciones en tu texto. Bien, ¿ya recuerdas? Anota estas preguntas y respuestas en tu cuaderno. Bien, vamos a contestar algunas preguntas. Ahora vamos a ver la pregunta número 1. Responde: ¿cómo te organizas cuando debes escribir las actividades que se te solicitan? Vamos a dar respuesta aquí. Me voy a poner en tu lugar para que no quede dudas de que estamos resolviendo algo que te va a ayudar. Reviso mi portafolio en donde busco mis productos y planificaciones realizadas anteriormente que me servirán de guía para este nuevo producto y luego mis materiales de uso diario. Bien, pregunta número 2. ¿Qué haces para asegurarte de que estás realizando las acciones solicitadas satisfactoriamente? ¿Qué haces para asegurarte? A ver, revisar constantemente las indicaciones propuestas de la actividad del día durante el desarrollo de mi producto. Ya, eso es lo que haría yo. Tú puedes tener otras respuestas. Recuerda que no es necesariamente la que tú estás pensando. Pregunta número 3. ¿Cómo te diste cuenta de que la forma de realizar tus actividades te llevó a culminar la meta adecuadamente? ¿Te sentiste satisfecho de tu trabajo final y por qué? ¿Te diste cuenta de que la forma de realizar tus actividades te llevó a culminar la meta? Pues uso los criterios de evaluación que están al final de cada actividad y cotejar si mi producto cumple esas condiciones. ¿Cómo me doy cuenta? Reviso los criterios de evaluación que me dan en un inicio y sobre todo las listas de cotejo. Esas listas que me permiten a mí marcar si yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con los criterios que me están solicitando. Bien, hemos dado respuesta a estas 3 preguntas. Tú puedes tener tus propias respuestas, no hay ningún problema. Avanzamos. Ten en cuenta lo siguiente.
Una manera de organizarte es que en el horario en que desarrollas las actividades debes colocar en la mesa, con anticipación, los materiales que usarás para que te concentres en la tarea. Por ejemplo, tu portafolio es indispensable porque en él has desarrollado otras actividades relacionadas a la escritura de textos narrativos que pueden orientarte a la escritura de tu nuevo texto. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que buscar un ambiente donde tú puedas trabajar cómodamente y anticipadamente tienes que traer todos los materiales que vas a necesitar. Y uno indispensable es el portafolio. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar actividades que ya se trabajaron días anteriores con respecto a textos narrativos. Y eso va a hacer que te ayude para que escribas un nuevo texto. Para asegurarte de que realizas todas las indicaciones del proceso de escritura, es importante releer las indicaciones más de una vez, en distintos momentos, para que no se pase ningún detalle. Por ejemplo, ¿qué pasaría si te faltara el título general de la presentación o de cada anécdota? La idea que presenta a las anécdotas, las ideas que contextualizan a las anécdotas, las situaciones sorpresivas, graciosas o eleccionadoras en el nudo o desenlace, o la descripción de alguna escena. Eso quiere decir que no realizaste todas las acciones planteadas en la organización de las ideas. Bien, ¿qué te quiere decir aquí? Que tienes que tener todo bien planificado antes de empezar tu escritura. No te puede faltar ningún accesorio que necesites aquí para crear tu anécdota. Es importante identificar cómo realizas las actividades y evaluar si te ayudan a lograr la meta. Puedes subrayar lo que tienes que hacer, leer varias veces las indicaciones y mirar los ejemplos para apoyarte en ellos a la hora de escribir. Es importante usar los criterios de evaluación que están al final de cada actividad y cotejar si tu producto cumple con las condiciones para al fin decir terminé. Bien, para yo poder decir terminé tengo que revisar los criterios que me han dado. ¿Mediante qué? Mediante esa lista de cotejo muy importante que yo siempre les pongo al final de cada video. Quiere decir que si yo voy marcando y todas son sí, quiere decir que mi trabajo está excelente. Y si algo tengo que me falta, entonces tengo que buscar de darle solución. ¿Para qué? Para que mi trabajo sea único y sea el mejor de todos. Bien, vamos a revisar algunas experiencias de escritura de anécdotas. ¿Cómo le fue a algunos estudiantes de sexto grado? Lee los siguientes ejemplos. Bien, aquí vamos a ver algunos ejemplos de dos estudiantes también de sexto grado que hicieron la misma actividad que ustedes. Entonces vamos a proceder a leer. Tenemos el caso 1, anécdota de Cecilia. Como título dice día de mi cumpleaños. Era el 3 de diciembre y toda mi familia pusieron plata para festejarme, pero el día de mi cumpleaños alquilaron un payaso, pero el payaso no vino y yo me voy diciendo el payaso los ha engañado y mi familia se pusieron tristes y algunos alegres, pero mis abuelitos me habían comprado una torta para mí y también muchos regalos y mis tíos trajeron gaseosa y la pasé bien con mi familia. Bien, eso es lo que se puede leer a grandes rasgos de esta anécdota de Cecilia. Tenemos el segundo caso, la anécdota de Román, el huevo sorpresa. Esta es una anécdota que le sucedió a mi tío Carlos cuando era un niño de 4 años y que aún recordamos. Sus papás y él se alistaron para salir a una actividad por Semana Santa y como a él le gustaba desayunar huevos duros, pensó que era una buena idea llevarse un huevo en el bolsillo para el camino. Cuando ya estaban en el carro, su papá lo sentó en sus rodillas y el huevo del bolsillo reventó y los mojó. Su papá le dijo: ¿para qué trajiste un huevo? Y él le contestó: para comer, me gusta mucho. Pero él no supo que primero debía cocinarlo para comer su huevo duro que le gustaba mucho. Bien, tenemos dos lecturas diferentes, dos estructuras diferentes y vamos a proceder a analizarlas. Por ejemplo, ¿cuál de estas anécdotas piensas que está mejor escrita y por qué? Bien, ustedes me dirán cuál está mejor escrita. Bueno, yo les voy a ayudar, pero ustedes pueden pensar otra cosa, como les digo. Yo simplemente les voy orientando para que ustedes puedan contestar algunas preguntas. Para mí es el caso 2, el de Román. Tiene la estructura de una anécdota, quiere decir el inicio, nudo y su desenlace. Y además tiene los párrafos establecidos, tiene su título, pero tiene algunos errores, pero lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que yo puedo ver a grandes rasgos, porque solo me está preguntando cuál de estas anécdotas piensa que está mejor escrita.
Por la forma en que está escrita, ¿tus anécdotas se parecen a alguno de estos casos? Por supuesto que no, nosotros somos ya niños inteligentes de sexto grado que estamos trabajando constantemente y con la ayuda de su profesor no vamos a hacer este tipo de anécdotas. Claro que sí, a la de Román, porque yo he aprendido a redactar mis anécdotas siguiendo su estructura. Muy bien, entonces nos vamos a parecer más a la de Román, que tiene mejor estructura, pero tiene algunos errores. Bien, vamos a seguir. Es probable que sea difícil determinar cuál está mejor escrita. Por eso los criterios de evaluación ayudan mucho en el proceso de determinar si un texto está correctamente escrito. Quiere decir que nosotros para evaluar una anécdota tenemos que tener ciertos criterios de evaluación que nos van a ayudar al proceso de determinar si un texto lo he escrito bien o lo he escrito mal. A ver, identifica qué anécdota está mejor escrita tomando en cuenta la tabla con los criterios que utilizamos en la semana 21 para evaluar tu texto acabado. Aplícala para cada caso. Bien, vamos a ver este cuadrito o esta lista en todo caso con los criterios. Ya, vamos a ver, si no lo hemos visto, lo vamos a ver ahora para que tú puedas identificar bien. Por ejemplo, las anécdotas presentan una secuencia narrativa que contiene inicio, nudo y el desenlace. Para mí no. En el caso de Cecilia y en el caso de Román, sí. A ver, ¿el lenguaje utilizado es sencillo y apropiado en las anécdotas? En el caso 1 sí, porque no tiene un lenguaje enriquecido, pero bueno, vamos a ponerle que sí. El de Román sí cumple con ese objetivo. Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente y favorecen al desarrollo coherente de la anécdota. Bueno, no tiene coherencia el de Cecilia y el de Román sí. El uso de los conectores de tiempo y secuencia son adecuados en las anécdotas. En el de Cecilia no y en el de Román sí. La voz que narra mantiene en todo el texto el tiempo. No mantiene todas las veces. Y en el de Román sí siempre lo hace en tercera persona. Hace uso adecuado de signos de puntuación que favorecen la expresión de emociones y sentimientos. No tiene signos, no tiene coma. No se puede leer, ¿no? Hay que adivinar. Mientras que el de Román tiene algunos, pero sí al menos no deja leerlo. ¿Las anécdotas presentan errores mínimos de ortografía? Sí presentan errores mínimos de ortografía. Vamos a pasar entonces. ¿Te queda claro cuál anécdota está mejor escrita y por qué? Si leíste a profundidad esta actividad de la semana 21, es probable que los criterios de esta tabla te sean familiares. Además, evalúa conocimientos que tú ya has estudiado en la clase. Entonces, ¿me queda claro cuál es la mejor escrita? Pues la de Román, ¿no? A ver, vamos a seguir entonces. Vamos a revisar los criterios que nos dice el Minedu que tenemos que tener. A ver, criterio número 1. ¿Recuerdas en qué consistió el inicio, el nudo y el desenlace de un texto narrativo? En los dos casos, en el inicio, se proporciona información que contextualiza cada anécdota, quiere decir que nos ubica en un tiempo. Ubicación del tiempo, lugar y la circunstancia familiar. En el nudo se presenta el hecho anecdótico, y en el caso 1 no llegó el payaso a la fiesta de cumpleaños, y en el caso 2 el huevo estaba crudo y mojó la ropa al quebrarse. En el desenlace se explica cómo culmina la historia. En el caso 1 se resignaron e igual se divirtieron con lo que había. Y en el caso 2 se cierra con el aprendizaje de una lección. Hay que cocinar el huevo antes de comerlo. Bien, este es el criterio 1. Vamos a ver el segundo criterio. ¿A qué nos referimos con usar un lenguaje sencillo? En ambos casos se hacen esfuerzos por emplear un lenguaje sencillo. Sin embargo, en el caso 1, Cecilia escribió algunas palabras y frases como posiblemente las habla en su vida cotidiana. Quiere decir que a veces nosotros hablamos y escribimos otra cosa. Por ejemplo, las palabras más notorias son abuelito por abuelito o trajeron por trajeron. Y frases como mi familia pusieron por mi familia puso. En conclusión, cuando nos expresamos oralmente no permitimos ciertos modos del uso del español. Sin embargo, al escribir hay que respetar las normas generales de escritura. Ya quiere decir que acá ha cometido un error ella, porque así como lo habla, lo ha escrito. Y siempre hay que respetar, pues como dice acá, las normas generales de escritura para mejorar nuestra anécdota. El criterio 3 dice, ¿recuerdas aquellos recursos que utilizamos para asegurar que nuestro texto narrativo sea una anécdota? Los que vimos en la semana 21 fueron datos que contextualizan mejor cada hecho o escena, uso de adjetivos para describir escenas o hechos y expresiones exageradas para garantizar el humor. Al respecto, en ambos casos usan algunos datos que ayudan a comprender algunos hechos. Pero, ¿cuál se esforzó más en emplear ese recurso? Efectivamente, el caso 2, el de Román,
Por eso se ven más desarrolladas las acciones. A ver el criterio número 4. ¿Cuántos conectores se emplearon? Algunos son reiterativos, usan los que corresponden en los textos narrativos. Seguro te diste cuenta que en el caso 1 hay un mal uso de los conectores que afecta a todo el texto. Uso desmedido del conector y, que pudo ser reemplazado por otros, como son luego, también y después. El uso inapropiado de pero, y al final del texto utiliza y también, cuando solo debió utilizar uno de ellos. En el caso 2 hay pocos conectores, como y, cuando y pero, que están apropiadamente utilizados. Hay pocos, pero lo ha utilizado muy bien. Criterio número 5. En ambos casos, la voz que cuenta es el narrador en tercera persona y en tiempo pasado. ¿Pero te diste cuenta que hay algo extraño en el uso del tiempo en el caso número 1? Sí, efectivamente, dice, y yo me voy diciendo el payaso los ha engañado. ¿Esa expresión está en pasado o en presente? Lo correcto sería, y yo fui a decirles que el payaso los había engañado. Este tipo de errores suceden a veces, sobre todo cuando el narrador es parte de la historia. Por eso es importante revisar lo que escribimos. A ver, el criterio número 6. ¿Te fijaste cuántos signos de puntuación hay en el caso 1? Efectivamente, una coma y un punto final. ¿Será suficiente? El pequeño texto presenta ausencia de comas y punto, y seguido que hilen las ideas. En el caso 2 hay un mayor esfuerzo en el uso de los signos de puntuación. Sin embargo, ¿te fijaste cómo usó las comillas? Ten en cuenta que los títulos no llevan comillas y cuando se incluyen diálogos, lo más apropiado es el uso de los guiones. ¿Cuándo se utilizan las comillas entonces? No se deben utilizar en los títulos. Bien, nos falta el último criterio, que es el número 7. En ambos textos hay errores ortográficos, sobre todo el uso de la tilde. En el caso 1 hay más de 2 palabras con errores de grafías, que son letras, y en el caso 2 solo una palabra, cocinarlo por cocinarlo. Por eso es importante reflexionar sobre aquellas palabras que te generan dudas sobre su escritura y preguntar a un familiar o tu profesor y acudir al diccionario. Muy bien, aquí hemos evaluado con los 7 criterios todo el trabajo de ambos estudiantes. Coloca el siguiente cuadro en una hoja de reuso o en tu cuaderno y responde las siguientes preguntas. Toma en cuenta tu análisis a partir de los criterios y la lectura de esta guía. ¿Qué logros y dificultades tienen los textos del caso 1 y caso 2? Bien, vamos a analizar el caso de Cecilia y luego el caso de Román. ¿Cuáles son los logros que tiene Cecilia? Se evidencia el inicio, el nudo y el desenlace. Contextualizan mejor cada hecho o escena, el uso de adjetivos para describir escenas o hechos y expresiones exageradas para garantizar el humor. Eso sí, en ambos casos la voz que cuenta es el narrador en tercera persona y en tiempo pasado. ¿Cuáles son las dificultades que tiene? No respeta al escribir las normas generales de escritura como abuelito por abuelito o trajeron por trajeron. Uso desmedido del conector y. El uso inapropiado de pero y al final del texto utiliza y también. La voz que cuenta es él y tiene dificultades al contar la historia. Y yo me voy diciendo al payaso los ha engañado. Presenta ausencia de comas y punto y seguido que hilen las ideas. Bien, yo he sacado algunas, tú puedes sacar más, de repente puedo estar yo equivocado aquí y tú lo puedes mejorar. Se recuerda que esto es solo para yo ayudarte, porque esto es lo que tú tienes que hacer. Pero si tú tienes una idea ya por dónde vamos, va a ser mucho mejor que comprendas la clase del día de hoy. Entonces vamos con Román. En Román también se evidencia el inicio, el nudo y el desenlace. Emplea siempre un lenguaje sencillo. Contextualiza mejor cada hecho o escena. La voz que cuenta es el narrador en tercera persona y en tiempo pasado. ¿Cuáles son sus dificultades? Pues que usó las comillas y les recuerda que no llevan tilde los títulos, ¿no? Mínimos errores ortográficos ha tenido. Quiere decir que la de Román ha tenido más logros que dificultades. Bien, ten en cuenta que los criterios están en fichas de autoevaluación o listas de cotejo, a manera de preguntas o como indicaciones. Permiten ver si tu escrito va por buen camino y qué falta mejorar para acabarlo.
Por eso es importante comprender todo lo que significa cada criterio. ¿Ya te diste cuenta de todo lo que piden los criterios para revisar la escritura de tus anécdotas? Son 7 criterios que hemos visto y todos esos nos ayudan a mejorar nuestra escritura. Bien, recuerda que tú estás haciendo esta actividad para mejorar la escritura de tus anécdotas de la semana 21 y elaborar una lista de compromisos para mejorar tu escritura. Al revisar tus anécdotas, se dice que no hay texto acabado y esta es tu oportunidad de mejorar las anécdotas que escribiste en la semana 21. Realiza las siguientes acciones. Busca en tu portafolio las anécdotas que escribiste en la semana 21. Pasa a tu cuaderno la actividad que se encuentra en la ficha Autoevalúo la escritura de mis anécdotas, que está disponible en la sección de recursos de la plataforma y desarróllala. Al final de esa ficha también encontrarás las anécdotas mejoradas de Cecilia y de Román. Bien, entonces el Minerva nos proporciona esta lectura que dice autoevalúo la escritura de mis anécdotas. Bien, vas a responder al siguiente cuestionario a partir de la revisión de tus anécdotas. Bien, tú tienes que revisar aquí, marcar con una X, sí o no, o marcar un check. ¿Tus anécdotas tratan sobre algunos recuerdos familiares? Sí. ¿Todas tus anécdotas tienen en su secuencia narrativa inicio, nudo y desenlace? Por supuesto que sí. En el inicio de cada anécdota proporcionas datos contextuales del lugar, el tiempo y las circunstancias familiares en que suceden los hechos. Sí. ¿El nudo o desenlace se presenta el hecho anecdótico de cada narración? Por supuesto que sí. El lenguaje utilizado es sencillo, pero no cae en frases o palabras utilizadas en un lenguaje formal, oral. ¿Recuerdan esas palabras que estamos confundiendo? Claro que no. En tus anécdotas identificas el uso de los siguientes recursos: datos y descripciones que favorecen el desarrollo de los hechos, expresiones exageradas para crear humor y diálogo entre los personajes. No, ahí sí nos faltó. En cada anécdota hace uso variado de los conectores de tiempo y secuencia, como hubo un día, luego, después, más adelante, posteriormente y finalmente. Sí. La voz que narra en tercera persona del singular o plural en tiempo pasado y se mantiene en todo el hilo narrativo. Sí. Haces uso adecuado de la coma, el punto seguido, el punto aparte, los signos de admiración y pregunta en los guiones. Ahí nos está faltando. ¿Identificaste los errores de ortografía y los corregiste? Sí. Bien, yo he marcado aquí y he hecho el error, ¿no? De que he supuesto que hemos cometido 2 errores aquí para poder seguir avanzando. Pero si tú quieres hacer un buen trabajo, todo tiene que estar en sí correctamente, ¿ya? Entonces vamos a suponer que nos hemos equivocado en 2. Y dice, según lo marcado, ¿qué mejorarás de tus anécdotas? Pues necesito mejorar de 2 datos. Que debo mejorar en los datos y descripciones que favorezcan al desarrollo de los hechos, expresiones exageradas para crear humor y diálogo entre mis personajes. ¿Qué más? El uso adecuado de los signos de puntuación. Me falta mejorar en esos datos. Como punto número 2, vamos a corregir las anécdotas según lo que debo mejorar, lo cual hemos identificado con la ayuda de esta lista de cotejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al culminar el desarrollo de la ficha, aplica esta lista de cotejo para ver cuánto has mejorado en la escritura de tus anécdotas. Quiere decir que yo ya revisé, encontré 2 errores que tenía de mis criterios que tenía que resolver. Ahora voy a aplicar la siguiente ficha. Quiere decir que aquí yo ya debí de haber corregido lo que me he equivocado. Entonces, ¿las anécdotas presentan una secuencia narrativa que incluye nudo o desenlace? Sí. ¿El lenguaje utilizado es sencillo y apropiado a las anécdotas? Sí. ¿Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente y favorecen el desarrollo coherente de cada anécdota? Por supuesto que sí. ¿El uso de los conectores de tiempo y secuencia son adecuados en las anécdotas? Por supuesto. ¿La voz que narra se mantiene en todo el texto y en todo el tiempo? Así es. ¿Hace uso adecuado de signos de puntuación que favorecen la expresión de emociones y sentimientos? Sí. ¿Las anécdotas presentan errores mínimos de ortografía? Sí. Quiere decir que yo ya corregí, ya hice mis correcciones. Entonces, con esta lista de cotejo, ya están listos mis criterios para saber que he hecho un buen trabajo. Muy bien, solo me queda felicitarte entonces. Ya hemos logrado que nuestra lista de cotejo sea la correcta. Vamos a seguir avanzando al punto número 4. Ahora completa la siguiente ficha de reflexión con el propósito de mejorar tu anécdota. Vamos a reflexionar mediante una ficha. Vamos a ver qué nos dice. Escritura de mi anécdota. Preguntas. ¿Qué pasos seguí para mejorar mis anécdotas? ¿Qué pasos has seguido para mejorar tus anécdotas? Bien, me voy a poner en tu lugar y voy a contestar algunas. Como siempre te vengo diciendo, no necesariamente son las que tú piensas, pero te van a orientar en tu aprendizaje.
Identifiqué con la ayuda de una lista de cotejo, porque hemos trabajado con una lista de cotejos, los errores que había cometido, para luego poder realizar la autoevaluación y sacar mi versión mejorada de mi anécdota. Esa es mi respuesta. A ver, vamos a ver si se parece a la que tienes tú. ¿Qué fue lo que más me gustó al corregirlas? Bueno, al corregir mi anécdota y mejorarla, me dio mucho gusto saber que ahora sí puedo escribir anécdotas con sentido y sobre todo que los demás las disfrutarán leyendo. ¿Qué dificultades he tenido al corregirlas? Pues las dificultades fueron que tuve que buscar información sobre lo que me faltaba mejorar, ya que hay mucha información en internet, pero finalmente con la ayuda de un familiar lo logré. ¿Qué logro he observado en mis textos corregidos? Mis textos ahora ya cumplen con todos los criterios que aprendimos el día de hoy y puedo decir que lo logré. Muy bien, yo he querido ayudarte con estas respuestas. Como te sigo repitiendo, no necesariamente son las que tú tienes. Bien, ahora vamos a pasar al número 5. Recordemos qué pasos o acciones venimos realizando en las actividades para mejorar nuestros escritos. Bien, pedir recomendaciones sobre nuestro escrito a nuestros familiares y profesores, la heteroevaluación. Sí. Decidir qué mejoramos a partir del uso de criterios de evaluación, que es la autoevaluación que haces tú mismo. Mejorar nuestro escrito teniendo en cuenta nuestras dificultades. Por supuesto que hay que tener en cuenta qué dificultades hemos tenido para mejorar nuestro escrito. Compartir nuestras anécdotas mejoradas, la coevaluación y ser receptivo de las recomendaciones o opiniones de cómo escribiste. Cuando dice que tienes que ser receptivo, quiere decir que tienes que aceptar las opiniones de los demás para ver en qué puedes mejorar. No quiere decir que yo hice mi trabajo y no acepto ninguna corrección. No, yo me cierro ahí, no quiero saber nada, no. Sí tengo que aceptar las correcciones y ver si es pertinente o no. Como yo les dije, pertinente. Me dicen algo, entonces yo tengo que ver si me va a favorecer en mi escritura o no. Bien, pasamos al punto 6. Es probable que las dificultades de escritura que has presentado en tu narración de anécdotas estén presentes en los otros textos que escribes. Tomando en cuenta todo lo reflexionado, coloca 5 acciones que realizarás siempre al escribir, que garantizan la mejora de tus textos. Bien, yo voy a escribir 5. Incluiré siempre la secuencia narrativa como es el inicio, nudo y el desenlace. Utilizaré siempre un lenguaje sencillo que sea apropiado para mis anécdotas. Escribiré siempre buscando la coherencia en mis escritos, así como mis recursos. Y utilizaré siempre conectores y evitaré usarlos reiteradas veces, cambiando siempre que sea necesario. Bien, y el último, usaré siempre adecuadamente los signos de puntuación para expresar mis sentimientos y mis emociones. Bien, como número 7, las anécdotas mejoradas de Cecilia. Aquí ya Cecilia hizo su autoevaluación, agarró su lista de cotejo, verificó lo que le faltaba, entonces sacó una versión mejorada, tanto Cecilia como Román. Entonces vamos a ver la de Cecilia. Caso 1. Anécdota mejorada de Cecilia, día de mi cumpleaños. Era el 3 de diciembre. Yo cumplía 12 años y toda mi familia se puso de acuerdo para festejarlo. Ellos contrataron un payaso para que anime mi fiesta, pero las horas pasaban y no llegaba. Yo me acerqué a mis familiares y les dije que el payaso los había engañado y algunos se pusieron tristes. Después nos olvidamos del incidente. Había mucha alegría en la casa porque mis abuelitos me trajeron una torta muy sabrosa. Mis tíos compraron gaseosa y recibí muchos regalos. La pasé bien con mi familia. ¿Ven cómo ha cambiado el texto ya después de darle coherencia, darle los signos de puntuación que corresponde y corregir los errores ortográficos? Muy bien, le vamos a felicitar entonces a Cecilia por haber hecho un excelente trabajo. Vamos a ver la anécdota mejorada de Román. A ver, caso 1, el huevo sorpresa. ¿Ya le sacó las comillas? Claro que sí. Esta es una anécdota que mi familia siempre recuerda. Le sucedió a mi tío Carlos cuando era un niño de 4 años. Sus papás y él se alistaron muy temprano para salir a una actividad por Semana Santa. Y a mi tío se le ocurrió llevar para el camino un huevo en el bolsillo. Es que a él le gustaba desayunar huevo duro y pensó que era una buena idea. Cuando subieron al carro, su papá sentó a mi tío en sus rodillas. Entonces el huevo del bolsillo se reventó y los mojó. Luego su papá le preguntó: ¿para qué trajiste el huevo? Y él le contestó: para comer, me gusta mucho. Mi tío no sabía que el huevo duro que le gustaba mucho, primero debía cocinarlo para poder comer.
Muy bien, aquí también se evidencia ya las correcciones que se han hecho y se puede leer y disfrutar de una anécdota. Bien, ya terminamos de analizar todos los textos. Ahora con mi familia, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reunirme con un integrante adulto de mi familia y le mostraré el plan de mejora para mis anécdotas. Le explicaré el propósito y le preguntaré, ¿qué más agregarías tú a mi plan? Coméntale sobre tu experiencia, utiliza las siguientes preguntas. ¿Qué es lo más importante que aprendiste el día de hoy? ¿Cuáles son tus avances de aprendizaje en esta actividad para escribir las anécdotas? Uy, yo puedo decir que aprendí un montón porque junto con ustedes yo también voy aprendiendo. Ahora tenemos una pregunta para reflexionar. A ver, te voy a invitar a reflexionar con la pregunta. ¿Comprendo mejor el uso de los criterios para autoevaluar mis productos? ¿Por qué será importante evaluar un plan de mejora de mis escritos? Recuerda, organiza tu plan de mejora en tu portafolio. Esto te servirá de guía para potenciar tus logros y mejorar tus textos. Ten en cuenta que con esta experiencia de revisión has mejorado tu producto de las semanas 20 y 21, ya que revisaste y mejoraste el desarrollo de las actividades más importantes de estas 2 semanas. Muy bien. ¿Comprendes ahora el mejor uso de tus criterios para agotar los productos? Claro que sí, con los criterios que hemos visto. ¿Por qué es importante? Porque una vez que yo aplique estos criterios voy a tener un trabajo mejorado y mucho mejor. Bien, mis estimados estudiantes, con eso estamos terminando la clase del día de hoy. Ha sido un gusto poder ayudarlos en la resolución o el aprendizaje, mejor dicho, de esta actividad del día de hoy. Espero que les guste. Ya les paso el video para que ustedes lo puedan ver reiteradas veces y no se olviden compartirlo. Siempre les digo que bajen la resolución para que no consuman muchos megas. Y sobre todo, lo que siempre te vengo diciendo, suscríbete al canal si que te ha gustado el video, dame un like y sobre todo comenta. Comenta para saber qué te parece el video y así poder mejorarlo. Muy bien, entonces se despide usted, su profesor Luis. Hasta el siguiente video.